Pare. No, rompe mucho. Entonces hagámoslo en el ángulo. Otra vez. Hoy les vamos a dar respuesta a uno de nuestros compañeros que nos pide más información sobre el sistema de spot en nuestra máquina Skypulse 3060 de la marca Sways, la cual ¿qué consiste? Esto es como un temporizador. Aquí llegamos a spot y este es un temporizador. A la medida que lo cuadremos, 15 segundos o 10 segundos, cuando iniciemos el arco, hacer pues el cordón de soldadura, la máquina cuando llegue a los 10 segundos va a desactivar el arco y se va a terminar el proceso. ¿Esto para qué? Para dar un mejor control a los cordones y que nos queden muy parejos en ciertos trabajos. Como el cerrado de los perlines, necesitamos llevar control de nuestra soldadura, el gasto de soldadura, entonces con este proceso lo vamos a poder hacer. Entonces los cordones nos van a quedar siempre a una misma medida y se va a ver el trabajo muy parejo. Y no va a haber desperdicio de soldadura, ya que cuando estamos soldando podemos hacer o cordones más largos o más corticos, y con este sistema pues nos va a mejorar mucho eso. En esta lo encontramos casi al final o al final, ya que esto tiene muchos parámetros, y acá encontramos el spot. Igual en esta máquina también lo encontramos de diferente forma, se puede visualizar acá por puntos. Este sería el spot en esta máquina. Ya aquí podemos graduar los segundos que queremos. Esta está hasta 5, esta tiene un poquito menos de temporizado. Entonces vamos a probar primero la Sky y entonces procedemos a hacer la prueba. Vamos a ponerlo en un segundo y vamos a ver el punto que hace. Hágale, podemos iniciar ahí. Listo, va a ir subiendo de segundo a segundo cuanto va aumentando el cordón. Ahí podemos iniciar. Ella aumenta 1 centímetro. 1 centímetro. Vamos a aumentarlo un poquito más alto. A ponerlo en 5 y vamos a hacer entonces la prueba. ¿Y cuánto nos dio? En 5 segundos, 2,5 centímetros. 2,5. Vamos a hacerlo en 10 segundos. Ahí tiene que promedio 5 centímetros. Entonces procedamos ahí. ¿Cuánto nos dio ahí de medida? 4 centímetros. 4 centímetros. Esto depende mucho también es del movimiento que hagamos o la velocidad de avance que tengamos, o también el amperaje y la salida de alambre, porque esto también varía mucho. Si tenemos un amperaje alto, una velocidad más alta, vamos a tener que correr un poquito más rápido, entonces puede o aumentar la medida o mermar. ¿Ya? Entonces eso depende mucho de la programación también de la máquina. Vamos a hacerlo en el máximo. Vamos por 20. Ahí va. Y acá nos dio 8 centímetros. Entonces podemos observar acá los parámetros que utilizamos. 18,5 de voltaje y 76 de amperios. ¿Qué pasa con esto? Cuando graduemos un amperaje más alto, una velocidad de alambre más alta, debemos hacer las pruebas para mirar cuánto se nos va a ir de soldadura en cada cordón, en los segundos que nosotros la programemos, ¿ya? Por ejemplo, en estos parámetros vemos que en 10 segundos avanzamos 4 centímetros y en los 20 avanzamos 8 centímetros, y fue algo muy exacto porque él siguió el mismo movimiento y el mismo avance. Bueno, entonces vamos a ensayar este también en el modo spot. Ya aquí lo vemos, donde nos muestra 3 punticos. En algunas máquinas viene de esta manera. Procedemos acá a tomar el tiempo que va a durar el arco encendido. Vamos a probarlo en 2,5, en un material delgado, movimiento lineal, y vamos a medirlo cuánto nos dio. Está dando aproximadamente 2 centímetros. Vamos a subirlo a 5. Que es lo máximo que nos da esta máquina. Ya aquí nos está dando aproximadamente 3,5. Entonces es eso, cada vez que vayamos a utilizar en ciertos materiales, sea delgado, sea grueso, el parámetro que esté acá, debemos hacer una calibración de cuánto queremos nosotros que los cordones nos quede, y así vamos entonces a utilizar este parámetro. Otra cosa, a veces nos encontramos estas máquinas ya con este
modo activado y no sabemos cómo volverlo a retornar a donde es. ¿Y qué pasa? Muchos piensan en ocasiones que la máquina está molestando porque se corta el arco, de pronto porque no saben que esta función está activada. En esta máquina es mucho más fácil de distinguir porque se nos muestra acá en la pantalla los punticos. Podemos escoger en 2 tiempos, 4 tiempos y modo de punteo o spot. En estas máquinas se va a complicar un poco más porque pues la pantalla no muestra nada y hay que encontrar el parámetro y pues a veces nos enredamos un poco con las letras que trae acá, no sabemos de pronto cuál es. Y esta es SPT, Spot. Aquí lo dejamos al 0 para desactivar la función y ya la máquina pues va a hacer el arco continuo y ya nosotros vamos a tener el control en el gatillo y vamos a dejar de hacer el arco a la hora de soltar nuestro gatillo. Hay otra función de estas máquinas que es adicional, es el 4 tiempos. Aquí lo podemos encontrar, 2T o 4 tiempos. Vamos a hacer una prueba rápida. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? Lo hunde y suelta el gatillo, apenas arranque el arco y usted sigue. Y cuando vaya a terminar hay que volver a hundir el gatillo para que él termine. Ahí ya soltó el gatillo, vemos que usted puede hacer un cordón demasiado largo hasta donde nos dé la mano, nos cansemos y podemos ya nosotros cuando queramos parar el arco, podemos accionar el gatillo y ahí ya termina el arco. Esa es la función del modo 4 tiempos. ¿Para qué? Para cordones demasiado largos. En otro video vamos a estar viendo en qué podemos utilizar este tipo de parámetros. Listo, compañeros, esto fue todo por el día de hoy. Espero sea de mucha ayuda haber aclarado la duda de nuestro compañero. Algo otra duda que tengan sobre el tema nos lo dejan saber en los comentarios. No olviden dejarnos su like, suscribirse a nuestro canal los que no están suscritos y compartir el contenido, que eso nos ayuda mucho a crecer y a llegar a más personas. Entonces nos vemos en próximos videos.